Ay, 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 tenemos ya semifinalista en esta Eurocopa. Stuttgart fue la protagonista para ver ese partido entre los anfitriones y los españoles. El equipo que había desplegado mejor fútbol apareció también primero en el marcador a través de Dani Olmo, asistencia de Lamine Yamal, que por cierto es un Dani Olmo que había ingresado tras la salida temprana de Pedri por lesión. Ya hablaremos de eso. Wirtz puso el baldazo de agua fría al minuto 89 después de que Kimmich le pasara la pelota y ellos querían resolver eso. Apareció en la reposición, por supuesto, estamos hablando, por eso apareció ese salto de Merino que puso a gritar a toda España y que tuvimos que esperar a que el árbitro Taylor agregara minutos, sacara a Carvajal del partido que no va a estar en el próximo juego, independientemente sea contra Portugal ante Francia, y en todo caso la selección española ha dado un golpe a la mesa y le ha ganado a la anfitriona 2-1. Ceci Lagos, Eli Patiño, ahora sí, bienvenidas para hablar de un partido que hay que decirlo, ¿no? Me parece que tuvo momentos para cada uno de los equipos. Me parece que España por momentos dominó, Alemania por momentos dominó, pero me quedaba muy claro que ninguno de los dos quería llegar a esos penaltis. Los minutos de reposición también fueron muy interesantes. Ceci, saludo y ahora contigo entonces esta intervención de la Eurocopa. Hola Caro, hola Eli y a todos nuestros televidentes en este momento. Tenemos al primer semifinalista y ayer decíamos que la ventaja era muy pequeña a favor de España en un partido muy parejo, un partido que podría bien haber sido la final o la semi, y así también se tradujo en el marcador, un 2-1 que fue muy trabajado y muy parejo en muchos índices también, pero Alemania en un momento y también tomando la batuta como locales, y al final se vio esa desesperación y esa pena. Tuvieron, por ejemplo, 23 tiros contra 18 de España, pero finalmente los tiros al arco estuvieron también muy, muy parejos, que fueron 8 y 8 cada uno, pero finalmente uno sabía desde el principio porque entraron los dos muy cautelosos, como diciendo, tú no me vas a pillar, no a mí. Entonces, de a poquito, y creo que lo que quebró de alguna manera aquello fue el cambio lamentable de Pedri. Kroos le metió la pierna fortísima, tendría que haberse ganado ahí, tarjeta amarilla para empezar, y se le ha diagnosticado ahora preliminarmente un esguince lateral de rodilla, o sea, no va a poder seguir en la Eurocopa, sea donde sea que España llegue, pero no hay mal que por bien no venga, y quien entró en su reemplazo, Dani Olmo, se convirtió en la figura del partido con el 1-0 marcándolo. Entró como fantasma con esa diagonal de Lamine Yamal que lo asistió con su tercera asistencia ya en el torneo, y desde atrás estaban los 4 defensores de la línea dentro del área y no lo vieron en ningún momento. Yo creo que pensaron que Yamal iba a rematar él mismo, se lo estaba acomodando para rematar, y viene y le pasa la pelota a Dani Olmo, remata y con eso marca un 1-0 fantástico, y eso obviamente marcó una diferencia y abrió el partido. Pero le costó muchísimo a Alemania. Y más encima, entre medio, saca, por ejemplo, Nagelsmann a Raum, que era un lateral de muchísima profundidad por la izquierda, siempre enviando centros, siempre tratando de encontrar alguna cabeza, algún pie para empalmar, y lo saca, y saca además a Gundogan también. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y llega un momento en que Alemania un poco se apaga de alguna manera, y a último minuto prácticamente empata el partido y llevamos a la largue. Pero ahí ya había sacado a Yamal también de la fuente y a Nico Williams. Entonces uno pensaba, bueno, el momentum lo tiene Alemania y España está sin sus mejores hombres. También Morata había sido reemplazado. Y sin embargo, nos encontramos también al final de los 2 tiempos suplementarios con una asistencia de Olmo para ese cabezazo fantástico, que también entra a la espalda de Rüdiger, que tiene un gesto terrible de decir de dónde salió y sacar a la cabeza, se sienta en el pasto y dice, esto me lo comí yo, y aparece Merino con su cabeza y le da esta clasificación al final merecida para España, que quizás supo aprovechar y hacer de la ventaja que tenía en un principio, y además pensar también en que siempre España, cada vez que se ve apretada, siempre tiene tranquilidad cuando está abajo en el marcador, y tiene tranquilidad también cuando está arriba en el marcador, y eso me gusta mucho porque confían plenamente en lo que pueden hacer.
Un equipo maduro, sí. Yo estoy completamente de Exactamente. acuerdo. Parecía que le habían dado un mazazo de agua fría a cualquiera, ¿no? Cuando le empatan el partido ya prácticamente para terminarlo sobre los 90, le cuesta ponerse en pie, pero ahí, aún con el ingreso de Fulbrook, Eli, tú consideras que Alemania se fue arriba, ¿no? Y a partir de ahí, aguantando ese 1-1, se pudo reacomodar de nuevo el equipo de La Fuente, pero además con esa incertidumbre y sabiendo que no contaba con sus mejores hombres. O sea, ese resumen que nos acaba de dar Ceci es maravilloso porque nos cuenta perfectamente cómo De La Fuente se había quedado sin sus mejores hombres para atacar cuando necesitaba marcar en el partido. ¿Cómo te imaginas tú viviendo De La Fuente ese momento y cómo lo lees, ¿no? De lo que vimos en estos 120 minutos y más, Eli? Pues mira, se mandó un tremendo error. Tuvo la fortuna, tuvo la suerte. Son de estos partidos donde sucede todo, ¿no? Tenemos que hablar también, para mí, la mano de Cucurella. Es más, la cámara después sigue a Cucurella y Cucurella hace cara de, sí había metido la mano, pero no me la marcaron. O sea, esa cara de pillo de, no me cacharon. Entonces, esto yo sé que tenemos que hablar de fútbol, pero sí te termina inclinando la balanza porque era una mano clarísima e increíblemente el VAR. Pero Eli, permíteme que te interrumpa. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo quería hacer un paréntesis. Dicen lo de Fulbrook antes, pero sí hubo mano de Cucurella. No, y esa era una pregunta que les quería hacer. Esa era una pregunta que le quería hacer. Una explicación, porque mientras en Alemania se quejan de la mano de Cucurella, en España se quejan de la no amarilla para Kroos al minuto 8, de que le perdonaron seguidamente a Kroos. Después hubo otra amarilla para Kroos, ¿no? En donde se quejan que fue muy permisivo. Se repartieron muchas tarjetas. Se repartieron muchas tarjetas. Sí, 8 y 8 para cada lado. Más la roja Carvajal. Sí, más la roja Carvajal. Entonces, a ver, yo creo, o sea, solamente, y ya vamos a hablar del tema de Cucurella, creo que el arbitraje estuvo malo para los dos. O sea, creo que sinceramente estuvo para los dos. ¿O te parece que ya el hecho de ser penalti, pues ya termina su... Yo todavía estoy esperando la explicación, porque también nos preguntábamos lo de Cucurella, pero yo creo que no, el arbitraje fue una basura. Probablemente el peor, ¿no?, que hemos visto en la Eurocopa. O sea, sí, de los dos lados. Y coincido, ¿no? Se equivocó para los dos lados. Fue un desastre. Sí, creo que se merecía esa amarilla a Toni Kroos. Tampoco creo que haya tenido la intención de lesionar a Pedri, que si le soplas se rompe. O sea, también Pedri se lesiona con pero todo. La pierna lamentablemente. Pero el antecedente de Pedri es me lesiono, pobre chavo, porque lamentablemente le pasa muy seguido y eso creo que ha marginado demasiado su carrera en ser el Pedri que hoy debería ser, pero que Pedri y hablamos más del Pedri lesionado. No te quita que no haya sido lesión, que haya sido una falta de Kroos. La falta de Kroos fue pero Pedri se lesiona muy seguido y mucho bien le sale a Luis de la Fuente porque Dani es el que para mí el que le resuelve el partido. Dani Olmo fue el mejor jugador del partido, te pone asistencias, entendió cuando tenía que meterle pausa, entendió inclusive él pegarle, o sea, tuvo todas estas variantes que de pronto España tenía que explotar de una u otra forma. Fue un partido muy táctico, fue un partido desde la dirección técnica muy bueno, porque era como este round the box de te doy un golpe, me regresas el otro y estamos calibrando a ver quién tiene que ceder de pronto para buscar esa alternativa para llegar. Inclusive la explosividad o las constantes llegadas de Yamal y Nico Williams no lo vimos, pero ¿por qué? Porque se intentó contrarrestar. Por ejemplo, del otro lado Musiala tampoco pudo mucho, pero fue porque lo secaron. O sea, hubo situaciones muy interesantes de juego, no porque tal vez no hayas estado en el punto más fino de tu partido, sino porque los de enfrente obviamente también juegan y también contrarrestaron muy bien. Fue un extraordinario partido. Para mí De La Fuente había cometido el peor pecado. Minuto 60, pensar que había resuelto el partido era una tontería, total, era completamente una tontería, entendiendo el rival que tienes enfrente, que era la localía, la calidad, y que Nagelsmann te da esta frescura. Y un gol de esta frescura de entrenador joven. Si me tengo que quedar sin un central,
no pasa nada. Si tengo que agarrar a un mediocampista para ponerlo como central, ya está. Si tengo que llenar el área de gente en ofensiva, o sea, es el técnico que sí va a tebrer a todo para buscar el resultado. Y le sirven algunas modificaciones. Yo lo de Gundogan, creo que Gundogan te da esa claridad para elaborar más el juego, que no todo fuera con centros. El que tuvo un gran ingreso fue Wirtz. Y de pronto lo de Sané, ¿no? Que no se entiende. Ahora, fue un hombre por el que apostó después del primer partido. Entonces, Nagelsmann, hasta eso, pues fue congruente con lo que fue decidiendo, cómo se fue desarrollando la Eurocopa. A mí, pues sí me deja un poco frustrada. Yo creo que al final Alemania intentó un poquito más. Pero bueno, España también tuvo la capacidad para mantenerlo. Y para situación inesperada, que Merino te termine resolviendo el partido, ¿no? Bueno, hablábamos nosotros ayer de que si pensábamos que había un hombre que debía ingresar en el probable 11 de la Fuente, era Olmo, ¿no? Y el fútbol y Kroos termina haciéndole el favor, entre comillas, de hacerle ingresar a Olmo, que es quien hace la diferencia. Yo noté a Eli que no estaba tan conforme con el arbitraje, con los cambios de la Fuente, por ahí le reclama a Nagelsmann un poco el tema de Gundogan, pero ¿a ti te parece, Ceci, que fue un resultado injusto? Y no digo que a Eli le parezca injusto, pero digo, ¿te parece que mereció más Alemania? Bueno, al final esto era de uno solo, ¿no? Esto fue muy parejo, muy parejo. Alemania lo intentó un poquito más, tuvo 23 tiros contra 18, por ejemplo, o sea, lo buscó y sobre todo hacia el final y después de los reemplazos de Yamal y de Williams. Al contrario, es cierto que sacó a Gundogan y a Raum, que le daban muchísima profundidad y mucha creación de juego, pero al mismo tiempo puso a Müller, puso a Füllkrug, que tuvo un palo, si no me equivoco, sí, tuvo un palo Füllkrug, y no, claro, fue él. Fue diferencial, Ceci, perdón, cuando Füllkrug entra, claro. Alemania se va hacia adelante. Exactamente. Y más encima, después, como decía, después del 1-1, terminas el tiempo reglamentario, te vas a extra tiempo y ahí tienes el momentum total y tu equipo no tiene a los mejores jugadores. Podría haber sido perfectamente un empate final 2-2, yéndose a penales. Podría haber sido perfectamente un 3-2 o un 2-1 para Alemania también. O sea, realmente creo que no hay una justicia específica excepto por los dos errores específicos que cometió la defensa, y especialmente Rüdiger, en los dos goles. Y en el segundo, sobre todo, porque entraron Dani Olmo completamente libre, vacío, como un fantasma, a la espalda de todos, de toda la línea, y Merino a la espalda de Rüdiger con esa sorpresa y esa expresión tremenda. En ese sentido, sí, por eso se iba a definir por muy poquito, por un error o por individualidad. Y que entra solo España... por el cambio que hace Nagelsmann de Andrić. Entra solo porque es a la que se agrega, queda esa zona libre y es cuando Dani Olmo lo aprovecha. O sea, pues fue mucho de estrategia. Sí. A mí me molestó, por ejemplo, ver tan conformista, pero más desde el entrenador, no desde el equipo, porque yo creo que Carvajal, que Dani Olmo, que toda la gente de experiencia que tienes en esta España fue la que soportó al equipo y la que la llevó. No, era una decisión ganaron a pesar del entrenador. Apenas tenemos un poquito lo de Cucurella. A ver, hubo un briefing de Roberto, hubo un briefing de Roberto Rossetti, que es el presidente de la Comisión de Árbitros de la UEFA, antes del torneo, explicando un poco cuál es la recomendación para este torneo, para la Eurocopa. En este caso, Cucurella tenía el brazo vertical hacia abajo y lo estaba retirando, estaba en gesto de retirarlo, porque así lo estaba haciendo con el otro. Entonces, yo cuando lo vi eso, dije, no me pareció penal. Si hubiera tenido el brazo horizontal, haciendo más ancho su cuerpo, ahí sí, absolutamente. Pero la decisión... Ocupaba una parte del cuerpo que no corresponde. No, claro, no corresponde. O no, es eso.